Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Sin duda, la vida de Jesús estaba muy ocupada, muy ajetreada en esos días. Había estado enseñando a los 12 que había escogido para ser sus colaboradores más cercanos, les formaba acerca de la realidad del reino y de la misión que ellos tendrían que continuar. Se movió Jesús por las ciudades de Israel predicando el mensaje del reino de Dios. Y en los momentos en los que Jesús pronuncia estas palabras, ha estado orando al Padre y afirma: «Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Así que no habla Jesús de su cansancio, sino del cansancio de aquellos que pudieran estar escuchando sus palabras. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los que tienen que descansar? Si miramos al contexto de las palabras de Jesús, en primer lugar hay una alusión al pecado. Jesús aparece en el capítulo 11 del 20 al 24 lamentándose por la actitud de ciudades como Corazín, Betsaida, Capernaum, lugares en los cuales Jesús ha estado haciendo señales y prodigios y milagros, lugares en los cuales el Señor Jesús ha estado enseñando y predicando el mensaje del reino de Dios, lugares en los cuales Él ha llevado la buena nueva de la bendición que se hace real y se encarna en Él. Y a pesar de todo, el Señor Jesús se tiene que lamentar porque estas ciudades no habían creído, porque no se habían arrepentido, no habían cambiado en su manera incorrecta de vivir. Y Jesús se lamenta porque llegará el día del juicio, ese día en el que todos tendremos que dar cuenta de nuestras vidas al Señor, y estas ciudades habrán perdido su oportunidad. La realidad del pecado hace que no tengas descanso en tu vida, porque necesitas volver a Dios, que es tu Creador, porque necesitas librarte de la culpa de vivir de espaldas a tu Dios, de hacer las cosas siempre a tu manera, sin contar con Dios. Es agotador vivir así, porque fuimos creados para estar en relación, en comunión con Dios, en armonía con Él, con el prójimo, con la creación. Y no hay descanso para tu vida hasta que vuelves a casa, hasta que vuelves a tu Dios, a tu Creador, a aquel que borra tus culpas y transforma tu realidad, te quita tus cargas y te hace sentir bien. Ven a Jesús si estás trabajado y cargado por el pecado. Pero también Jesús, vemos que esas palabras las dirige a algunos líderes religiosos por causa de la actitud en la cual ellos viven su fe. Esa actitud más preocupada en normas y en rituales que verdaderamente en reconocer a Dios en Jesucristo, de reconocer que Dios estaba obrando en medio de su tiempo por medio de Jesús. Y es interesante ver que también nosotros, los creyentes hoy día, podemos estar cansados por ser cristianos y no siempre vivir a Jesús. Podemos estar viviendo una religiosidad y podemos entonces buscar soluciones en actividades, en prácticas, en doctrinas. Pero cuando dejamos la frescura del encuentro con Jesús, cuando perdemos ese primer amor, esa relación cotidiana, frecuente, por medio de la oración, de la meditación de la palabra, de la comunión con los creyentes, del servicio al prójimo, entonces seguimos cansados y trabajados espiritualmente. Ya no nos satisface ir a la iglesia, dicen algunos, porque piensan que no les llena, olvidándose que la llenura no es como un spray que nos echan los domingos en el tiempo de culto y ya nos dura para toda la semana, sino que la llenura es un don del Espíritu Santo, es algo que el Espíritu Santo de Dios obra en los creyentes cuando buscamos a Jesús en una relación constante, en una relación auténtica. Vivir un cristianismo sin Cristo, sin duda, agota. Por eso, el Señor Jesús nos dice: cristiano, ven a mí si estás trabajado y cargado.
Aquellos que en el tiempo de Jesús pudieron escuchar sus palabras, y también nosotros hoy necesitamos venir a Él, porque solo Él nos puede dar descanso. En las palabras de Jesús hay sin duda una referencia a la eternidad cuando habla del descanso. Si recordamos que la paga del pecado es muerte, si el pecado lo que trae es muerte, entonces el descanso de Jesús lo que viene a traer es vida eterna, como contraposición, como freno a esa muerte. El descanso de Jesús apunta sin duda a la eternidad. Pero no solo eso, sino que también ese descanso de Jesús apunta a nuestro tiempo presente. Al principio del confinamiento, especialmente esas primeras semanas en las que apenas podíamos salir de casa, que no podíamos ir a trabajar, que estábamos confinados como nunca antes habíamos experimentado, antes de que nos dieran esa hora para poder pasear o hacer deporte, antes de que hablaran de fases o de desescaladas, en ese momento pensábamos que podríamos descansar, que estar todo el día, quizás, tumbado en el sofá, sin salir de casa, sin trabajar, eso sería descanso. Sin embargo, 64 días después, 64 días de confinamiento después, no es lo habitual escuchar lo descansada que está la gente, sino que es mucho más frecuente escuchar hablar del cansancio que se arrastra después de tanto confinamiento. Sin duda hay razones para ello. El hecho de que son días en los que estamos experimentando de una manera directa y si no en nuestro entorno la pérdida de seres queridos, de personas conocidas, pues sin duda eso supone un desgaste. Las repercusiones laborales, económicas, sociales de la pandemia dejan también su huella en nosotros. Pero hay mucho más en el cansancio que experimentamos. Sin duda mucho más del cansancio que pueda traernos físicamente nuestro cuerpo. Probablemente lo que nosotros estamos identificando y reconocemos es que necesitamos descanso interno, descanso emocional, descanso espiritual. ¿Cómo encontramos ese descanso? ¿Cómo traemos descanso a nuestra alma? Esa es la pregunta que hoy vamos a reflexionar. Reconocemos el desgaste que produce sobre nosotros la incertidumbre, el qué pasará, la monotonía de una vida con pocos alicientes, con pocos estímulos. Nos volvemos muy cínicos ante las soluciones y propuestas de los políticos y nos cansamos de ver siempre a las mismas personas, de pasar por las mismas situaciones. Además, vivimos en un mundo muy competitivo. Desde niños nos lo inculcan y de mayores nos presionan siempre en esa dirección. Tenemos que comernos el mundo, tenemos que ser los mejores, tenemos que ganar, tenemos que triunfar. En eso nos empuja la sociedad. No es bastante con hacer bien lo que hacemos, con encontrarnos satisfechos con lo que tenemos, con disfrutar de una vida digna, aunque sencilla. Hay que ser los mejores y hay que tener más. Y así tampoco es posible descansar. Tenemos que ganar el mundo, pero en el camino, en el proceso, perdemos nuestra alma. Ya lo decía el Señor Jesús, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si él se pierde o se destruye a sí mismo? Y la respuesta tiene un sentido muy claro. No nos engañemos. Primero, no es posible ganar al mundo. Es una mentira con la que nosotros vivimos y que nos carga y que nos produce una ansiedad imposible de resolver. Y además, reconocemos que en el hecho, en la búsqueda de ese éxito, de ese triunfo, de ese reconocimiento, el precio que pagamos es muy alto y nos derrota y nos agota. Por eso, las palabras del Señor Jesús nos dan la respuesta. La invitación que hemos recibido tiene la solución. Venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Debemos confiar, debemos sustentarnos en Jesús, porque es Él el que nos da el descanso que necesitamos. Leemos en la epístola a los Hebreos, en los capítulos 3 y 4, que el pueblo de Israel no encontró el reposo, el descanso que Dios les había prometido. Ni siquiera cuando entraron en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Parecía que hubieran llegado a casa, pero ni aún allí tuvieron reposo. Porque nos dice la palabra del Señor, fueron duros de corazón. Porque el verdadero descanso estaba entonces y está ahora en el encuentro con Dios, en vivir bajo su palabra, en el vivir bajo sus mandamientos, el vivir en la comunión cotidiana y diaria con Él. Eso es lo que nos trae el auténtico reposo. Y nosotros hoy tenemos la promesa de Jesús del descanso que nuestras vidas necesitan. Los maestros de la ley decían entonces que era la ley lo que daba descanso al alma, pero Jesús dice que no, que es Él quien verdaderamente da el descanso y por eso hace extensiva una vez más la invitación y nos dice, venid a mí. La semana pasada hablábamos de los caminos y el camino. Y una vez más reconocemos que podemos elegir nuestros caminos. Pero la realidad, lo que experimentamos, lo que vivimos, nuestro cansancio, no haya descanso en muchos de esos caminos que pretendemos andar. Pensamos que si trabajamos duro, tendremos más dinero y que entonces podremos descansar, sin darnos cuenta de que eso solo nos lleva en la dirección de cada vez trabajar más, porque nunca parecerá que tenemos bastante. Pensamos que si quizás tuviéramos reconocimiento, eso traería otro descanso, otra satisfacción. Pero no nos damos cuenta que viviríamos aún con más carga, buscando constantemente la aprobación de todos los que están a nuestro alrededor. Hay quienes han encontrado en la meditación descanso, pero es un descanso momentáneo, porque siempre se interrumpe ante las muchas dificultades, circunstancias problemáticas de la vida, a las cuales no tiene respuesta ni solución. Solamente yendo a Jesús encontramos el reposo que necesitamos. En el Salmo 13 leemos, en tu mano están mis tiempos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. Tenemos que terminar con ese hecho de que nuestra vida siga dominada por los valores de nuestra sociedad, por esas ambiciones, por esa manera de vivir que al final nos cansa, nos estresa, nos agota. Dice el apóstol Pablo que lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahí está la clave. En la renuncia a una manera de vivir que tiene que sernos realmente crucificada, que tiene que ser muerta, que tiene que estar acabada para nosotros. Ya el mundo no nos tiene que controlar, no tiene que ser nuestro atractivo, no tienen que ser sus valores los que marquen nuestras vidas. No debemos buscar al mundo para construir nuestra realidad. En otra ocasión, el propio apóstol Pablo afirma de que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas ya han pasado. Todas son hechas nuevas para el creyente. Y todo esto, si alguien pensaba, ¿cómo lo hago? Dice, todo esto proviene de Dios. Es Dios quien en Jesús provee descanso para nuestras vidas. Ya no tenemos que vivir como lo hacíamos antes de conocerle. No debemos dejarnos dominar por los cantos de sirena de nuestra sociedad, por los valores de nuestro mundo, sino que debemos buscar a Dios, librándonos de nuestras cargas, librándonos de nuestro cansancio. Esa forma de vivir de la sociedad tiene que ser ya pasado para nosotros y disfrutar de una nueva realidad en Cristo. Si recordamos en el capítulo 1 del Génesis,
en el relato de la creación, se nos dice que Dios culminó su creación con el día séptimo, el día sábado, el día de descanso. Porque el Señor era consciente de que vivimos afanados, de que vivimos ocupados, de que vivimos cargados. Y el Señor nos ofrece el descanso en el encuentro con Él. El Señor nos ofrece quitar nuestras cargas, nuestras ansiedades, cuando vamos a Él y nos encontramos con Él y le adoramos, le vivimos, le celebramos. Descubrimos lo hermoso del descanso que Jesús ofrece, que no es ociosidad, como quizás pudiéramos haber pensado al principio del confinamiento, sino que el descanso que Jesús trae es la paz de espíritu que necesitamos, es el contentamiento con lo que somos y tenemos, y es la plenitud de vida que Él va obrando en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Por tanto, hoy, si estás trabajado y cargado, no olvides la invitación que te hace el Señor Jesús. Ven a mí, que yo te haré descansar. Que así sea en tu vida. Amén.